Hola, bienvenidos a mi canal, Ángel y Lipe, tu salud me importa. Hoy vamos a hablar sobre el arsénico. Vamos a ver un poco todo sobre el arsénico, en qué alimentos está, qué formas tiene el arsénico, si estamos en riesgo, qué toxicidades produce, para quién es más peligroso, si debemos de preocuparnos o no debemos de preocuparnos, qué está haciendo la Comunidad Europea. Todo eso vamos a verlo rápidamente. Quiero que entendáis todo, no hay que estar asustados, simplemente tenemos que saber lo que se está haciendo sobre el arsénico, en qué alimentos y en qué países puede ser más peligroso. Tampoco quiero aburriros con cifras de qué límites hay, qué límites no hay un montón de legislación que os lo dice. Si tenéis alguna duda me lo decís en los comentarios y yo os digo cifras o busco bibliografía, pero no quiero aburriros en el vídeo con tanta cifra. Vale, empezamos. ¿Qué es el arsénico? El arsénico es un metaloide, es un metal pesado, que se encuentra en la tierra, se encuentra en el suelo, en el agua e incluso en partículas de suspensión en el aire. ¿Cuál es la procedencia de este arsénico? Pues hay procedencias naturales y contaminación humana. Procedencia natural, pues de erupciones volcánicas, erosiones de rocas también, incluso también de incendios forestales. Esas son las principales fuentes naturales de arsénico. Pero hay fuentes muy importantes que sí que debemos de limitar aquí y controlar, y se está controlando cada vez más en todo el mundo, es la contaminación humana. Muchas emisiones industriales, combustibles fósiles, conservantes en maderas, tienen una fuente de arsénico, y pesticidas, insecticidas, todas estas fuentes son una contaminación alta de arsénico. Todo esto está regulado, cada vez se está regulando más, pero es complicado controlar todo esto. Como hemos dicho en la introducción, se encuentra en el aire. En el aire, la procedencia principal es de procesos industriales. Son partículas en suspensión y principalmente es arsénico inorgánico. Hay dos tipos de arsénicos, que es el inorgánico y el orgánico. El orgánico es menos tóxico porque se elimina rápidamente. El inorgánico es el que se acumula y es el más tóxico. Y los vegetales normalmente sí que pueden transformar el orgánico en inorgánico y acumularlo ellos mismos en estos vegetales. Entonces el inorgánico es el más peligroso y es el que hay que controlar más. Pues estas partículas en suspensión del aire de procesos industriales son arsénico inorgánico. Es algo a controlar y a tener en cuenta. En el agua hay arsénico inorgánico, de procesos industriales también, incluso de aguas residuales domésticas. Entonces es algo también a controlar. En el suelo hay arsénico de procedencias naturales, como hemos explicado antes, pero también de fuentes humanas, por ejemplo los fertilizantes. Van al agua, es un arsénico inorgánico y es muy contaminante. Y este arsénico inorgánico que está en agua, los absorben rápidamente
plantas. Las plantas, principalmente el arroz, también algunos cereales y también en algunas algas. Hay que tener en cuenta, porque estamos hablando de arroz, estamos hablando de algas, estamos hablando de cereales, hay que tener en cuenta la procedencia, lo repetiré más veces, la procedencia de estos cereales, porque es diferente el arroz, por ejemplo, que se cultiva en España, en diferentes zonas, que tiene menos cantidad de arsénico que el que tiene una procedencia de China o países orientales, que tiene mucha más cantidad de arsénico. Y lo mismo decimos, digo con las algas. La contaminación de determinados tipos de algas es alta de procedencia no española, pero sí que es verdad que se están cultivando aquí algas y no tienen esa cantidad de arsénico, por eso es importante la procedencia. Bien, vamos a ver qué toxicidad produce el arsénico. Como hemos dicho antes, hay dos tipos de arsénico, es el inorgánico y el orgánico. Empezamos por el inorgánico. Está suficientemente demostrado que el arsénico es cancerígeno. Hay muchos estudios sobre esto y no hay duda de ello. Principalmente produce cánceres de vejiga, pulmón y piel. La absorción del arsénico inorgánico, es mucho mayor en fetos y en niños, por eso hay que tener mucho cuidado con las embarazadas y los niños, porque absorben más cantidad que un adulto. El arsénico tiene otro tipo de toxicidad, aparte de que son cancerígenos, tienen unas lesiones típicas en piel, es tóxico renal y hepático, puede producir incluso diabetes, y el arsénico orgánico puede producir este tipo de toxicidades, pero es menos importante, puesto que se elimina rápidamente este arsénico. Entonces no es algo a tener muy en cuenta. El principal tóxico es el arsénico inorgánico. El arsénico orgánico, por ejemplo, está en pescados. Es más de procedencia animal, y el inorgánico de procedencia vegetal. Por ejemplo, en todo tipo de pescados está el orgánico, leche y derivados, en mariscos también está el orgánico. Repito que todo esto está regulado por la Unión Europea, están reguladas las cifras, hay análisis en alimentos, o sea que no hay que tener en cuenta y no hay que suprimir alimentos. A veces hay que controlar determinado tipo de ingesta de alimentos, igual que explicamos con el mercurio, pero para nada suprimirlos. El inorgánico, que es el más peligroso, está principalmente en cereales y en algas. Y cereales, el que más concentración tiene es el arroz. Luego también está en hortalizas, en pastas, en pan, también está, pero en menores cantidades. Los principales, como he dicho, son algas y arroz. Puede estar en algunas bebidas, en determinado tipo de agua embotellada, puede estar en concentraciones significativas en cervezas, y también en el café. Pero repito que todo está controlado, no es algo, os lo digo como anécdota, que puede también estar en este tipo de bebidas, pero todo esto está controlado. Por deciros una cifra, en la que si se supera puede haber ya riesgo, y sobre todo el riesgo de determinado tipo de cánceres. Es complicado estas cifras, se han dado por diferentes organismos, por ejemplo OMS, se han dado un montón de cifras y se han ido corrigiendo. La última cifra que está en vigor ahora mismo es un margen, estamos hablando de entre 0,3 y 8 microgramos por kilo de peso. Superar esas cifras, ya puede haber riesgo de cáncer. Las cifras son complicadas,
decir una cifra es complicada, porque puesto que hemos dicho antes que en fetos y en niños absorbe más el arsénico. Entonces, una cifra determinada en un adulto puede ser poco importante, pero un niño puede ser importante. Por eso ha habido tanta corrección en este tipo de cifras. Y la válida ahora es esta que hemos dicho, entre 0,3 y 8 microgramos por kilo de peso corporal. Bien, luego en comentarios os dejo algunas cifras, por si la queréis ver, de ingestas estimadas dependiendo de la edad, entre niños y adultos. Os dejo ahí márgenes de cifras para que lo veáis. Bien, como conclusión, ¿qué debemos hacer? ¿Con qué nos quedamos? Bien, el arsénico es un tóxico muy importante, como hemos dicho hay dos versiones, hay una inorgánica y otra orgánica. La inorgánica, que es la que está en vegetales, es la más tóxica. Pero todas estas cifras y todos estos alimentos están muy controlados. Hemos dicho que la orgánica está en pescados, mariscos, principalmente. Las fuentes de arsénico inorgánico principales son cereales, principalmente el arroz, y algas. Está en hortalizas, en pastas, en harinas, en pan, pero en menos cantidad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿De qué debemos de preocuparnos? Pues todos estos alimentos, estamos hablando de algas, estamos hablando de mariscos, estamos hablando del arroz, se deben de cocer el tiempo necesario y luego desechar ese agua de cocción. ¿Por qué? Porque ese posible arsénico que pueda tener se disuelve en agua. Entonces, en esta cocción lo que estamos haciendo es eliminar mucho más arsénico. Por supuesto, luego el agua de cocción hay que desecharla. Claro. Entonces, se puede conseguir eliminar mucha más cantidad de arsénico. Aparte de que el alimento esté controlado por la Unión Europea, evidentemente. Y por supuesto, en países donde se consuman muchos de este tipo de alimentos, algas y arroz, en países orientales, sí que se debería limitar el consumo. Nosotros en Europa, en España, no hay un consumo demasiado excesivo de este tipo de alimentos, entonces por supuesto no suprimirlos, pero tampoco debemos de tener tanto control como en otros países. Y lo digo otra vez, es muy importante la procedencia de este tipo de alimentos, de estas algas y de este arroz. Sí que debemos de ver esta procedencia. Quiero que sepáis que el arroz y las algas, que son de procedencia española, tienen bastante menos cantidad de arsénico y están en los márgenes permitidos por la Unión Europea. Entonces, sí puede ser muy seguro utilizar arroces y algas que estén cultivados en España. Valencia, en la zona del delta del Ebro, hay arroces estupendos y algas que se están cultivando también en España y están en el límite permitido, están por debajo del límite permitido. Pero sí es verdad que arroces de otra procedencia pueden superar los límites permitidos. Entonces es importante la procedencia. Entonces, es lo que debemos hacer. Cocer los alimentos el tiempo suficiente y desechar el agua de cocción, que podremos eliminar mucho arsénico, y mirar la procedencia. Y si consumimos demasiados alimentos de este tipo, algas y arroces, pues sí que a lo mejor deberíamos de limitar un poco más el consumo, pero no es el caso de España. Y por daros una cifra de la OMS, de un límite de arsénico en el agua potable, que es de 10 microgramos por litro. Es el límite que tiene la OMS. Quiero decir que tanto las aguas, los alimentos, en España y en Europa, el arsénico está muy controlado. Es evidente que no se puede eliminar totalmente, puesto que hay fuentes naturales y hay fuentes humanas.
y no se puede eliminar totalmente, pero sí se puede controlar, y de hecho está controlado. Quedaros con esto. La procedencia es muy importante de este tipo de alimentos, y que lo que estemos comiendo sea seguro y esté bien analizado. Por eso digo que la procedencia europea y sobre todo española es importante, y es lo que debemos de consumir, y no tener miedo. Si tenéis alguna duda, me lo decís en comentarios. Si queréis alguna cifra o alguna cosa, yo os ayudo y os lo pongo. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, que recibiréis notificaciones de todos los vídeos. Adiós.